Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Qué gusto estar delante de quienes representan a la industria de la radio y la televisión de México. Gracias, José Antonio, por la invitación. Nuestro presidente, que ha hecho un trabajo extraordinario representando los intereses de esta gran industria. Igualmente a nuestro amigo Adrián Laris, qué gusto, además ambos dos han hecho una exposición sumamente clara de lo que es la industria, los problemas y la coyuntura que están enfrentando todas y todos ustedes. Y en esta ocasión me da también mucho gusto y para mí es un honor estar conjuntamente con la senadora Kenia López Rabadán, que estoy seguro también les platicará de algunos temas del Senado de la República que ya fueron tratados en la Cámara de Diputados. Voy a hacer una presentación en tres partes. La primera de ellas es de dónde venimos y particularmente vincularlo a este estado, al estado grande de la República, al estado de Chihuahua, que es el estado de mis mayores. Y quiero platicarles algunas cuestiones que seguramente muchos de ustedes saben, pero que tienen que ver con nuestra identidad nacional y como cerró su discurso Adrián, con la grandeza mexicana. La segunda parte de esta presentación hablaré del presente, en mi calidad de diputado opositor y finalmente como presidente de la mesa directiva, de los problemas, de las coyunturas, de las iniciativas y de los temas pendientes que tenemos en la Cámara de Diputados. Este estado es un estado milenario. En Samalayucan encuentran ustedes petrificadas las culturas más antiguas del norte del país. Samalayuca está a unos kilómetros de distancia de esta capital y allí encontramos todas las pinturas rupestres, también las tenemos en la sierra, en un poblado que tiene el apellido que llevo y que es parte igualmente de los atractivos turísticos del estado. Pero en Chihuahua se han dado las cosas más importantes del México independiente. Cuando el presidente Juárez fue enfrentado por las tropas invasoras de Napoleón III, con los ejércitos de Maximiliano, él tuvo que empezar una trayectoria con la República itinerante, el gobierno itinerante de Juárez, se fue a San Luis Potosí, después pasó a Guadalajara, ahí es la famosa frase de Guillermo Prieto, los valientes no asesinan. Se siguió porque los ejércitos pues estaban pisándole los talones al ejército de Juárez y se fue hacia Nuevo León. En Nuevo León gobernaba un general, Santiago Vidaurri, que en el momento que llegó Juárez al territorio de Nuevo León, se voltea y apoya a los ejércitos franceses. Entonces no le quedó otro camino al presidente Juárez que refugiarse en Chihuahua. Fue cuando la República y México se refugia en este estado por más de un año. Vivió aquí Juárez, el presidente Juárez con su gobierno. Lo acompañaban Iglesias, Melchor Ocampo, Sebastián y Miguel Lerdo de Tejada. Los ejércitos llegaron hasta Chihuahua, hasta la capital, tuvieron que trasladarse hasta Paso del Norte, no cruzaron la frontera por la valentía de los soldados, de los guerreros chihuahuenses, del general Terrazas.
agrupó a sus ejércitos, dio la primera batalla en Ciudad Juárez, venció a los franceses y luego la gran batalla de Chihuahua. Y desde aquí se empezó la reconstrucción y la restauración de nuestra república. Lo acompañó hasta el estado de Zacatecas y desde ahí ya se fue con los generales que rompieron el sitio de Querétaro y finalmente la república fue restaurada. Pero la primera batalla que se le ganó a los franceses en el proceso de la restauración de la república se dio aquí en Chihuahua. En Chihuahua también se inicia la revolución. Es un estado rebelde y revolucionario. Con la toma de Ciudad Juárez se concluye la primera etapa de la revolución. Díaz deja el poder, sale a Europa en el Ipiranga y fue una revolución que duró escasamente 11 meses y prácticamente fue incruenta. Después vinieron las revoluciones cruentas que derivaron en más de 1 millón de muertos, porque no es una revolución, fueron muchas las revoluciones, la revolución villista, la zapatista con el ejército del sur, con la división del norte aquí, Villa, los obregonistas, los carrancistas, que infortunadamente no pudieron ponerse de acuerdo ni siquiera en la Convención de Aguascalientes, y eso derivó, esa falta de diálogo, esa falta de acuerdo, en una de las revoluciones más cruentas que ha habido en esta época de finales del XIX y principios del siglo XX, porque las causas empezaron a finales del XIX y los primeros brotes revolucionarios ya durante la última etapa del gobierno del presidente Díaz. Entonces, vean ustedes cómo en este estado, donde han decidido la industria de la radio y la difusión tener esta asamblea, es parte de nuestra identidad. Una identidad que se remonta desde hace 2000 años con las pinturas rupestres de Samael-Luca, con la restauración de la República, con el inicio y la conclusión de nuestra primera revolución y con otro episodio que también tiene mucho que ver con el presente. Chihuahua 1986. El fraude patriótico de Bartlett aquí se dio, se cerró el culto de las iglesias y Luis H. Álvarez hizo una huelga de hambre por 41 días. Y fue el comienzo de la transición electoral, de la apertura democrática del país. Sin Chihuahua 86, difícilmente hubiera empezado el proceso de transición hacia la democracia. Yo fui testigo de joven, de estar en la plaza con don Luis, con Eberto Castillo. Fue por primera vez la conjunción de las fuerzas de izquierda y de derecha, de las fuerzas democráticas que se pusieron de acuerdo. En un desplegado firmado por Octavio Paz, por Carlos Fuentes, por Lorenzo Mayer, por Enrique Krause, por Carlos Monsiváis, por todos los intelectuales que empujaron el proceso de transición, le dieron este impulso. Vino 1988, que fue otro motor de apertura del proceso democrático del país. Los años 90, particularmente en el centro de la República, con el movimiento navista, del cual también fui participante, todavía joven, pero estuve ahí en las fuerzas navistas en San Luis Potosí, cuando seguramente algunos de San Luis que estén por acá se acordarán, entraban gobernadores, salían gobernadores. Igualmente estuve presente en el fraude electoral que se dio en Guanajuato con la primera elección de Vicente Fox. Ahí fue cuando entablé por vez primera amistad con él, cuando Porfirio Muñoz Ledo le levantó la mano.
y seguimos con el proceso de transición hacia la democracia hasta llegar a 1996, que fue el año clave, en donde me tocó participar en la primera coalición que se hizo en el país, una coalición moderna, entre el PAN, el PRI y el PRD. Santiago Oñate por parte del PRI, Porfirio Muñoz Ledo por parte del PRD y Carlos Castillo Peraza por parte del PAN. El 25 de julio de 1996 suscribimos la gran reforma política que le da independencia al IFE, hoy INE, que crea el Tribunal Constitucional Electoral y que establece las reglas de la competencia política con equidad. Posteriormente viene la alternancia. En 1997 fui parte igualmente de la coalición que pudimos instalar una mayoría opositora en la Cámara. Fui el primer vicepresidente de esa mayoría opositora después de 70 años de una hegemonía, y posteriormente pasé a ser presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Después vino la alternancia en el año 2000. Igualmente fui parte en la creación y la concreción de la coalición con la Sociedad de Amigos de Fox y coordinador de la campaña de Vicente de 97 a 99, cuando fui a defender la Ciudad de México. Mi meta era de 25 puntos, empecé yo en 13, pude llegar hasta 32 y los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad de México le dieron el triunfo a la alternancia. Estoy muy orgulloso de ese episodio porque fue clave los votos de la Ciudad de México para el triunfo de Vicente Fox. A partir de ahí se empieza la creación de instituciones. Me tocó participar y diseñar el IFAI, hoy INAI, el Instituto de Transparencia. Igualmente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, fui parte en la consolidación de su estatuto constitucional, del Instituto Nacional de las Mujeres, del Instituto en contra de la discriminación que presidió Gilberto Ricón Gallardo, también participé. Participé igualmente en la consolidación de la constitucionalidad del INEGI, nuestra agencia de datos nacionales, del Coneval, nuestra agencia que mide y evalúa los programas sociales, la Comisión Federal de Competencia Económica, y también me tocó diseñar el Instituto Federal de Telecomunicaciones y todo el régimen de transitoriedad, que como ustedes saben es prácticamente una ley completa y un reglamento, palabra por palabra, y por supuesto grandes reformas como la reforma en materia de derechos humanos. Tengo la fortuna y el privilegio de haber redactado el artículo 1, el artículo 29 y el artículo 33 de nuestra Constitución. Por supuesto, la reforma en materia de juicios orales y buena parte de los organismos autónomos de carácter constitucional. ¿Por qué les platico todo esto? ¿Por qué mi interés de que sepan de dónde venimos? ¿Y por qué mi interés de decirles dónde hoy están ubicados, dónde está llevando a cabo esta asamblea? Porque es la construcción de nuestra república, porque es la construcción de nuestra democracia, porque de ahí venimos. Esa es la grandeza mexicana. Es cuando vencimos al invasor aquí que empieza la reconstrucción y la restauración de la república. Es aquí, en Chihuahua 86, donde viene la conjunción de las fuerzas políticas y empieza el proceso de transición a la democracia. Fue en 96 donde durante un año, 95, estuvimos en el seminario del Castillo de Chapultepec construyendo palabra por palabra y diseñando al antiguo IFE, hoy INE, y donde empieza el proceso de alternancia
y de democratización del país, con el Instituto de Transparencia, con la defensa de los derechos humanos, con las instituciones modernas que nos permiten conocer a México, como es el INEGI, la población, los segmentos, los estratos sociales, la pobreza, el crecimiento económico, o el Coneval para medir si los programas sociales efectivamente están cumpliendo con su deber, con su objetivo y con su obligación. Yo vengo de ahí, formo parte de una generación que hicimos la transición democrática. Y quiero, puedo y debo encabezar un movimiento para frenar la destrucción de esas instituciones. Yo quiero un país libre, un país democrático, un país donde todos podamos ejercer plenamente nuestra libertad y que no exista una división entre mexicanos, que no se siembre el odio y la confrontación. Un país donde no existan opiniones críticas censuradas y opiniones a favor del régimen autorizadas. Eso no es democracia. Mi generación no luchó para eso. Tampoco luchó para la destrucción de nuestras instituciones modernas, que nos costó mucho trabajo construirlas en mesas plurales, en mesas diversas, con los 3 partidos históricos del país. Tanto mérito tiene el PAN como el PRI como el PRD en habernos juntado en mesas y construir todas estas instituciones. Y también hacia el exterior. Fuimos parte del aval del Tratado de Libre Comercio, del Tratado con la Unión Europea, del Tratado Asia-Pacífico. Fuimos parte de la inserción de México en el mundo, cuando cumplíamos nuestros tratados, no cuando los violentábamos. De los tratados del medio ambiente, del Acuerdo de París, el más reciente, de los tratados de derechos humanos. Teníamos la autoridad moral para hablar. No éramos los amigos de las dictaduras, de Nicaragua, de Venezuela, de Cuba. Rechazábamos absolutamente todo lo que tenía que ver con regímenes no democráticos. No rompíamos cumbres internacionales por defender a dictadores. No nombrábamos embajadores por haber traicionado a los suyos. No invertíamos los valores de la política para premiar a los traidores. Es por ello que es muy importante, es fundamental y trascendente saber de dónde venimos y a dónde vamos. ¿Qué veo? Veo un México que necesitamos reconciliar. Un país dividido no va a ninguna parte. A ninguna parte. No conozco un país que esté enfrentado que pueda salir adelante. Ven ustedes en sus familias. No hay dolor. Bueno, puede ser que sí haya un dolor más fuerte, pero para los padres de familia, ver una familia dividida, pleito entre hermanos, es lo más grave. Pues véanlo en un partido político, cuando estamos divididos no ganamos ni una elección. ¿Cómo vamos a hacer cuando un país está dividido? Unos leales son traidores, unos son pueblo bueno y el otro ni siquiera llegamos a ser pueblo, porque tenemos el ojo azul o la cara y la piel como la tenemos. Yo no tengo la culpa, así nací, pero soy más mexicano y soy más pueblo que cualquiera. Y a mí no me vienen a decir en un púlpito mañanero qué es bueno y quién es malo, quién es leal, quién es traidor, quién es vendepatrias o defiende patrias. No. Hay que reconciliar a este país con la semilla de la conciliación. Y es lo que he hecho toda mi vida, en mesas plurales, diversas, incluyentes, con las izquierdas, con las derechas, con el centro. México es un país diverso, un país plural,
multicultural, multirregional, en todos los sentidos. Yo quiero ver un país de una unidad, sí, dentro de una pluralidad y dentro de una diversidad. Y una reconciliación con el mundo, que el mundo nos conozca en este proceso largo de nuestra república, de nuestra democracia, de nuestra apertura al mundo. Las exportaciones de México son fundamentales para nuestra economía, pero fundamentales para los mercados internacionales, fundamentalmente para el mercado del vecino del norte. Reconciliación, reconstrucción de instituciones. Tenemos que reconstruir nuestro sistema de salud, reconstruir nuestro sistema de política social. Por supuesto que yo ratifico los programas sociales de transferencias a adultos mayores, de becas a los jóvenes, para las mujeres, su apoyo por cada hijo para que puedan trabajar, por supuesto, pero además se requiere un buen sistema de salud, que tengamos medicamentos, porque si no, fíjense ustedes qué fácil, una transferencia económica que llega a un bolsillo y otra que sale del bolsillo porque hay que ir a comprar medicamento caro, porque hay que ir a hacer la fila en una farmacia que tenga un centro de atención médica, y si quiere uno ir a un centro de atención médica oficial, pueden tardarse 3 o 4 semanas y la muerte puede venir. Donde haya medicamentos para los niños con cáncer. Hay que reconstruir las instituciones y mejorarlas. Si López Obrador llegó ahí, fue justamente porque no pudimos estar a la altura de las expectativas. Entonces requerimos una autocrítica. Y quiero yo empezar por casa a hacerla. Porque las condiciones sociales y económicas están dadas para que podamos retomar la grandeza de México. Pero haciéndolo bien, sin odios, sin divisiones, con una vida institucional, con el cumplimiento de la Constitución, porque la Constitución es la Constitución y la ley es la ley. Y es por eso que para mí era muy importante saber y explicarles de dónde venimos, y parte de ese largo trayecto comienza aquí en Chihuahua, como en otros estados de la República, en donde ha habido gestas más que heroicas que nos constituyen el México grande, la grandeza de nuestro pueblo y de nuestra nación. Hemos analizado en la Cámara de Diputados todo aquello que tiene que ver con la industria de la radiodifusión. Afortunadamente presidimos la Comisión de Radiodifusión en la Cámara de Diputados con el diputado Luis Mendoza, que está en constante comunicación con José Antonio, con Adrián, y afortunadamente hemos podido avanzar justamente en uno de los temas que aquí se han platicado, se han comentado, sobre las contraprestaciones respecto al espectro y lo que tiene que ver con la renovación de concesiones y todos los pagos en materia de contraprestaciones. Y se acordó hacer una fórmula pues mucho más sensata, de acuerdo con la cobertura, de acuerdo con la competencia, de acuerdo con las condiciones propias de cada concesionario. Eso es lo lógico. Pero todavía sería más lógico si se abriera un espacio de diálogo, porque la industria no es la misma de la que fue cuando yo vine aquí la primera vez a hablar con ustedes hace 30 años, como consejero ciudadano, y luego muchísimas veces como secretario de Gobernación. La industria ha sufrido cambios fundamentales con plataformas digitales que no están reguladas y que tienen una competencia
directa con lo que ustedes hacen. Construimos un modelo de comunicación porque las condiciones del país eran otras. Esto fue hace más de una década y creo que debe repensarse ese modelo. Y creo que debe de pensarse claramente en los costos de operación y en los costos de transacción de la industria. Son condiciones totalmente distintas. Y en un mundo global hay que ver las otras industrias, si se paga o no por el espectro, la regulación y los costos de operación. ¿Por qué? Porque ya la industria ya no es lo que fue. Tiene una importancia fundamental. Y ahora que he estado recorriendo el país, crean ustedes que la mejor manera de comunicarse es a través de la radio y la televisión locales. Por supuesto que los grupos nacionales de televisión y de radio pues son fundamentales porque además tienen igualmente sus lugares en cada uno de los estados. He estado muy cerca de la industria de la radio y la televisión en distintas etapas de mi vida. La conozco, me ha tocado combatir las estaciones piratas ilegales, cerré todas las que pude. Todos los días hablaba con el presidente de la CIRT, con muchos de ustedes o de quienes los antecedieron. Particularmente teníamos un problema muy fuerte en el sur-sureste y particularmente con el levantamiento en Chiapas de estaciones piratas que además fomentaban la subversión en ese entonces. Sí es de seguridad nacional, por supuesto, y de seguridad interior. Entonces cuenten conmigo como presidente de la Cámara de Diputados para abrir un diálogo, para repensar cuáles deben ser las reglas y por supuesto que en materia de contenidos es la autorregulación. No puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Se los digo con sinceridad. Llevo 30 años teniendo contacto con los medios. No hay manera de separar información y opiniones. Y además, las opiniones son parte de la contextualización de una información. Si no, pues serían puros datos. Es parte integral. Y bienvenida a las opiniones críticas. Eso es parte fundamental de la democracia. La crítica. Eso nos hace como servidores públicos mejores, nos ve nuestras debilidades, nuestros errores. La verdad no peca, incomoda a veces. No les digo que no. Pero así es esto. Es el mundo de las libertades. Entonces la autorregulación, ustedes mismos deben de establecer qué tipo de ética o de código de ética, si lo quieren hacer. Y si no, la libertad. Si quieren igualmente regular algún otro contenido, háganlo. Pero ustedes, no nosotros. Nosotros no podemos, tenemos conflicto de interés. Somos servidores públicos, vivimos de la política. Es como si yo en este momento le tocara las puertas a los presidentes de los 3 partidos y me metiera yo a opinar sobre el método de la elección del candidato, del precandidato a la presidencia de la República. Pues no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque tengo un conflicto de interés. Es igual. Los conflictos de interés son muy graves en este país, muy graves, en todos los sentidos. Parte de la corrupción es esa. No me voy más allá de ello. Tenemos una agenda pendiente, una agenda que pues tiene que ver con, primero, seguramente va a hablar de ello la senadora Kenia,
pasar esta ley en el Senado, que es fundamental para que, aunque estén trabajando paralelamente con el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pues pueda darse una ley que tenga las bases racionales para poder establecer las contraprestaciones. Qué bueno que ya se dio la ley que rompe con los límites de gasto en estados y municipios, con la de las agencias de publicidad, un absurdo total, y que siga trabajando la industria de la radio y televisión con diálogo. Y pensar qué se va a hacer con las transiciones a las plataformas digitales y cómo juega la parte digital con la industria. Es fundamental entender el equilibrio de una industria regulada y de otra que no lo está. ¿Cómo generar un sistema de una cancha pareja? Aunque sean industrias distintas y aunque ustedes mismos estén haciendo sus transiciones a las plataformas digitales, que lo están haciendo todos, en base, digamos, a un concepto de multimedios, tenemos que repensar el mundo. El mundo está a una velocidad y la industria de la radio y la televisión es el corazón de la democracia. Y no lo digo porque estoy aquí, sería muy fácil venir a decir un discurso engolado sobre la libertad de expresión. No, he sido parte del proceso de transformación y de transición a la democracia. Me honro ser parte de esa generación y sé lo que han significado ustedes, sus empresas, sus concesiones en el proceso de apertura y de libertad en México. Cuando nos cerraban muchas puertas, se nos abrían otras puertas con ustedes. Estamos hablando de los años 90. Era otro México, era otra circunstancia, pero tuvimos esas puertas para expresar nuestras opiniones, para poder persuadir de la apertura, porque era importante si ya nos habíamos abierto en la economía, porque era importante abrir el país en la política. Y ahora, por supuesto, el reto es no solamente una democracia formal de elecciones, sino una democracia un poco al revés de lo que decía mi gran amigo Enrique Krause. Cuando se dio Chihuahua 86, Enrique Krause escribió un ensayo maravilloso, Democracia sin adjetivos. Se lo recomiendo mucho porque es la historia de nuestra transición y es la historia también de parte de esa transición que se inicia en Chihuahua 86. Y decía Krause que lo importante no era otra cosa sino contar votos. Y por eso decía, vamos por una democracia sin adjetivos. ¿Por qué? Porque el viejo régimen había adjetivado la democracia en el artículo 3º, tercero de la Constitución, definiéndola como una democracia, como un sistema de vida integral, etcétera, etcétera. Lo cual está muy bien, pero lo que necesitábamos en aquel entonces era que los votos contaran y se contaran, que los sistemas electorales no se cayeran con Y y con doble L de callarse. Eso es lo que necesitábamos en aquel momento, pero ahora no. Ahora necesitamos darle el contexto material, las condiciones materiales para que esa democracia pueda desenvolverse. Y esas condiciones materiales están fundamentalmente en la política pública de salud, en la política pública de la educación. ¿Qué estamos haciendo por 2 años de rezago educativo que tenemos de la pandemia? Y la deserción que eso arrojó. Yo he sido 30 años profesor universitario, soy profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, doy la cátedra de Derecho Constitucional y de Teoría de la Constitución en posgrado. Créanme que para mí fue un reto fabuloso, un reto, una odisea, transformar mis clases presenciales en mis clases a distancia.
fenomenal. Y aún así siento que me quedé muy corto. Yo no quiero pensar una escuela primaria o secundaria o preparatoria de algún municipio alejado. Muchos de ellos ni siquiera llega el internet. Mis alumnos, aunque vienen de extractos sociales muy limitados, tenían cuando menos una tableta y una computadora. ¿Por qué? Porque estaban o en posgrado o en licenciatura. A veces doy también en licenciatura. Y con muchos trabajos. Y me pasaron cosas increíbles. Me decían mis alumnos: hoy no te importa si mi papá o mi mamá o mis hermanos escuchan tu clase. Y entonces tenía yo enfrente, en el cuadrito que se ve del Zoom o de la aplicación, a toda la familia, en silencio, escuchando. Me preguntaban los papás: oigan, ¿podemos hacer una pregunta? Sí, cómo no. En fin, fue para mí una experiencia. Pero vean las condiciones en las cuales se desenvolvió una cátedra a nivel universitario. ¿De cuántos metros creen que eran los departamentos que viven mis alumnos? ¿120? ¿130? ¿150? Con toda la familia en 2 cuartos, con la cocina, el comedor y la sala en un lugar pequeño, con una computadora para toda la familia. Esas son las condiciones reales. Lo demás son sueños o otros datos. Esto es lo que pasó. Entonces, política pública, educativa. Y yo quisiera empezar desde la infancia temprana, porque la infancia es destino. Desde los primeros meses, que la alimentación tenga los elementos de proteína y de una alimentación balanceada. Eso es fundamental para el aprendizaje. Es fundamental que pueda desarrollarse la parte motriz desde la edad muy temprana, la coordinación, texturas, colores y todo como va evolucionando hasta los posgrados, maestrías y doctorados. Yo quiero ver un país que le apueste a la ciencia, a la tecnología y a la innovación, y no una ley que, por cierto, impugnamos en acción de inconstitucionalidad, que rompe con todo nuestro sistema educativo, con nuestro sistema de investigación. Ahora se tiene que investigar con una carga ideológica. Si viviera Mario Molina, nuestro premio Nobel, o Alfonso García Robles, otro premio Nobel, ¿qué dirían? Octavio Paz, ¿qué diría? Carlos Fuentes, ¿qué diría? ¿Qué dirían si los 7 institutos de investigación en el mundo que nos salvaron? ¿Por qué? Porque durante años estudiaron al coronavirus. Se invirtieron millones de dólares. Y en 18 meses, esa investigación científica, innovación, fue la que salvó al mundo. Yo quisiera ver que la grandeza mexicana fuera eso. Que hubiéramos contribuido con un instituto de investigación, como lo tenemos en la UNAM, pero con recursos, con equipo, con dedicación. Tenemos 2 mujeres, Julieta Fierro y Valeria Sousa, que las acaban de invitar al Instituto de Ciencias de la Unión Americana, donde estuvo sentado Einstein. No he visto una nota, disculpen ustedes, de mujeres exitosas, de científicas mexicanas que están integradas en el consejo de los grandes científicos del mundo, que con sus escasos recursos, equipo y tecnología han llegado a donde han llegado. Esa es la grandeza mexicana que yo quisiera ver en esta tierra de mis mayores, pero también en todo México. Muchas gracias.